5. 10, 14 minutos. Si fuera por el trabajo de la Junta Central Electoral y todas las recomendaciones que dio Participación Ciudadana que fueron acogidas, muchos problemas no se hubiesen presentado. Pero los partidos políticos, para crear una crisis postelectoral, insistieron en el conteo manual, que lo único que le llevaba al proceso era contaminación. Inclúyelo a todo. Incluyelo a todo ahí. Pero vamos con Josefina aquí de Participación Ciudadana, que está con nosotros. Entonces vamos a conversar con ella, Josefina Arbelo, que es la coordinadora de Participación Ciudadana. ¿Cómo han evaluado ustedes lo que algunos han querido llamar como crisis postelectoral? ¿Ustedes también entienden que hay una crisis postelectoral? ¿Y que hay fraude? No, ellos dijeron que no había fraude. No. Ellos no dijeron que ya el informe. Ellos no han dicho que hay fraude. Si tú leíste el informe de Participación Ciudadana. Pues digo ahora. Pero si tú leíste el informe de Participación Ciudadana, dice el informe que hay irregularidades. Que incluso el conteo manual y el conteo electrónico fueron iguales. Es decir, a nivel presidencial, incluso ellos han dicho que en las elecciones está reflejada la voluntad popular. Pero ven acá, pero no haciendo congresos y municipios. Que responda Josefina, ¿pero y qué? No haciendo congresos y municipios. No, tiene que aclarar. Sí. Bueno, buenos días. Gracias por permitirnos llegar a su programa. Bueno, nosotros realmente vamos a hacer un último informe la semana que viene sobre el proceso postelectoral, porque eso es parte del programa, antes de las elecciones, el día de las elecciones y luego después de las elecciones. Bien, nosotros sí realmente estamos totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen de que nosotros hicimos un conteo, una muestra de un conteo sobre lo que fue el escrutinio electrónico y el escrutinio manual. Y nosotros nos dio igual. O muy parecido, ¿verdad? Porque igual no. Vamos a decir muy parecido. Si los niveles de diferencias no llegan a 1%. Pues, podemos decir que fue igual. Sí, ahí se puede decir exactamente no que es bastante próximo. Pero realmente lo que está ocurriendo a nivel congresual y municipal es diferente, porque nosotros no tenemos capacidad para poder tener un observatorio de esa naturaleza en esos otros niveles. Eso implica un movimiento de personas muy fuerte, muy grande, porque cada municipio o cada provincia tiene candidatos y candidatas diferentes. A nivel presidencial, como es una sola candidatura, pues nosotros podemos asumir ese tipo de observación. Pero yo creo que sí realmente nosotros creemos que hay que poner atención a las observaciones que se hacen desde los partidos, en el sentido de que independientemente de que eso cambie o no cambie los resultados finales, es un derecho. Ellos tienen derecho y para eso la ley dice que se permiten las impugnaciones, si no estuviera establecido en las leyes. Entonces es un derecho que ellos tienen, y más si han mostrado inconsistencias, ¿verdad? Sí. En boletas, por ejemplo, en algunos colegios que se cuenta en una cantidad determinada a nivel presidencial, sin embargo, esa misma cantidad no se da a nivel congresual y municipal. Es decir, que una persona votó, o una gran cantidad de personas votó a nivel congresual y municipal, pero no votó a nivel presidencial. Eso es lo que refleja, porque hay diferencia de votos. O que algunas actas tienen un 104%, un 103%, es decir, que hay más boletas, más boletas. Es lo que pasa en Esperanza. Exacto, es decir, que hay más boletas que personas que votan en ese colegio o que votaron. O igual que ellos dicen que los votos de un candidato se lo pasaron a otro candidato. Okay. Y también ellos hablan de colegios y hablan de números, es decir, que a eso hay que poner atención, porque no lo mismo decir, a nosotros nos han robado los votos, que el voto de fulano, no, ellos están mostrando números de colegios con ubicaciones y están hablando de números precisos. Y yo pienso que la Junta Central Electoral debe poner atención a eso. Lo que ocurre es que la ley electoral establece dónde que tú haces eso, no es en los medios de comunicación, es decir, eso tú lo haces en la mesa electoral, en el colegio, lo haces en el colegio, no después, no en el colegio, no es después que la ley dice, después tú te vas a un medio
y muestra las irregularidades, no, es en la mesa que el delegado debió inmediatamente impugnar el resultado de las elecciones. Y no hay una sola mesa impugnada. Julio, hay varias impugnaciones que han llegado generales, pero no hay una sola mesa impugnada. No, pero hay un solo colegio electoral impugnado, no lo hay. Sí, pero hay un factor que me gustaría decir. Hay un elemento muy importante. Y sabemos porque eso es lo que está ocurriendo ahora en el caso del distrito. En muchos colegios no se contaron los votos, ni manual ni electrónico. Y eso es lo que está en el caso del Distrito Nacional haciendo ahora la Junta del Distrito. Sí, pero están los votos y lo está contando ella. Por eso te digo, entonces, en esos colegios no se pudo hacer impugnación porque no se contaron los votos. Bueno, pero si hay alguno de esos que tiene problemas, lo pueden impugnar ahí. Lo pueden impugnar ahí. Incluso lo está haciendo Santiago, lo está haciendo abierto a todo el mundo ahí. Ahora que se está haciendo el conteo ahí. Claro, en esos colegios donde no se contaron los votos, ¿el por qué? ¿De quién es la responsabilidad de que no se contaron los votos? De los partidos políticos que impusieron el conteo manual, porque a las 3 de la mañana todavía estaban contando, se cansaron, se hartaron y dijeron vamos a cerrar esto y nos vamos. Pero Julio, no se piensa. Aquí Bueno, muchos de nuestros observadores nos muestran que en las dificultades primero fueron ponerse de acuerdo en que si se iban a contar tanto electrónico como manual. Es decir, no es que los partidos, ahí yo difiero con usted, de que quisieron imponer un conteo manual. La ley lo dice. La ley dice cantar el voto y mostrarlo. Sí, claro. Entonces, pero además de eso, ellos lo habían solicitado y la Junta aprobó que se iban a contar en los 3 niveles, congresual, municipal y presidencial, de manera que ellos están demandando algo que se había aprobado. El ponerse de acuerdo, porque después que pasaron las presidenciales, que vienen las las municipales y luego las congresuales, ahí fue que tuvieron ellos dificultades en ponerse de acuerdo. Sobre todo el C1, que era, le hablaba de los diputados. Ahí es donde hay mayor dificultad, porque incluso si vemos los resultados. Y que era más complicado votar también. En el distrito. No es votar porque ya la gente votó. No, yo digo, era más complicado, o sea, contar y votar las dos cosas. Leer. Los chiquiticos, la carita de la gente. Sí, las caritas, ¿verdad? Bueno, pero bueno. Era, aunque eso ya nosotros, aunque ya nosotros hemos hecho ese tipo de voto. Elecciones anteriores. En elecciones anteriores. La única dificultad que hemos tenido ahora es que hemos tenido las 3 elecciones juntas. Esa. Y eso puede ser que haya provocado cansancio, ¿verdad? Porque realmente es un poco difícil. Pero nuestros observadores nos expresaron que fue más que todo el ponerse de acuerdo. En algunos momentos la dificultad estaba en que los miembros del colegio no querían que se contara manual, que ellos no iban a hacer eso, que para eso estaban las máquinas. Bien. Otro momento fueron los políticos. Exacto. Es decir, si vamos a contar manual, no vamos a contar manual, y ahí se fue el tiempo. O sea, que incidentaban tanto las posiciones de miembros del colegio como posiciones de los políticos que estaban ahí como de los delegados políticos. Los delegados, exactamente. Entonces incidentaban y al final con el cansancio no se producía el conteo. Recogieron las urnas y las entregaron en los colegios, la llevaron a las juntas donde correspondían esos colegios. Exacto. Y entonces por eso ahora no solamente está ocurriendo en el distrito, pero como es el que nos queda más cerca, sino que también está ocurriendo en otros municipios. Ellos hablan en su informe de que hay 21 provincias en las cuales todavía no se ha terminado de contar y por tanto no reconocen, ¿verdad?, esos resultados. Yo pienso, nosotros creemos que realmente hubo un pequeño error de la Junta el haber dado el primer boletín tan temprano, porque un 2% de los colegios, cuando estamos hablando de 15.339 aquí en el país, los demás son en el exterior, no era suficiente para mostrar ganadores. Y eso fue una de las cosas que cuando en los colegios que estaban contando se enteraron, eso creó malestar. ¿Cómo que están dando ganadores y aquí ni siquiera hemos contado? Entonces, eso, en vez de ayudar a ponerse de acuerdo entre ellos, lo que creó fue conflicto. Por lo cual decidieron entonces cerrar eso. Eso no obedece a que como primero se iba a trabajar en el escrutinio electrónico, el presidente de la Junta, con mucho orgullo por la institución, decía:
medios de comunicación, partidos políticos, toda la población lo va a ver todo en tiempo real. O sea, esperaba que con un escrutinio electrónico fluyera la información rápidamente y en pocas horas íbamos a tener los resultados finales. Decide finalmente en los 3 niveles hacer el conteo manual también, y eso retrasó un poco el proceso, y por eso el primer boletín aparece con un porcentaje tan mínimo. ¿Eso no explicaría el por qué? No, lo primero es que lamentablemente en la forma también en que se hizo toda la parte operativa de los equipos no fue la más favorable. Primero porque todos sabemos que llegaron tarde, ¿verdad? La gran mayoría de los colegios abrieron tarde o esperando los equipos, o los equipos que llegaron, el técnico que estaba no estaba muy familiarizado y no sabía cómo empezar a poner a operar esos equipos, o se fueron, o no habían técnicos en el colegio. Y entonces, en el caso donde yo voté, el equipo estaba, pero no había técnico. Y entonces hubo que salir a buscar un equipo. El presidente de la Junta y el secretario del colegio decidieron ir detrás de la persona que era dirigente en ese recinto, porque en ese recinto hay como 30 colegios. El responsable del recinto, como decía. Sí, para que entonces entrenara a una persona, que le entrenaron ahí, otro soporte técnico para que operativizara eso. Y yo fui la primera que voté, porque yo fui a las 5:30 al colegio con la idea de hacer mi trabajo e irme, porque tenía muchas cosas que hacer. Pero cuando vi todo eso decidí quedarme, porque yo necesitaba ver lo que estaba ocurriendo. Ajá. Y voté a las 8:10 de la mañana. Una preguntita. Tengo información. Bueno, ese recinto es el Colegio San Gabriel, que está en el kilómetro 9:30 de la Sánchez. Okay. Tengo información de Esperanza, por ejemplo, el municipio de Esperanza en la provincia de Valverde, que es una de las que está en discusión, de que los delegados del candidato opositor recibieron su acta con unos números. ¿Qué pasa? Luego los resultados son otros, lo que se presentan, lo que de alguna de esas mesas electorales. ¿Estuvieron dentro de las pruebas que le han pasado a ustedes esos detalles? Por ejemplo, ¿cómo yo impugno un colegio donde se entregaron 3 actas? A mí me entregaron manual, claro, son manuales, porque en las donde ha habido, yo me llevo mi acta, entonces luego cuando yo voy me dicen, no, ese era un 9, era un 0, entonces hicieron un rabito y le hicieron un 9. Ajá. Y lo están contando como 9, pero en el que yo tengo aquí, tengo un 0. Sí. Lo que quiere decir que ya pasó el conteo en el colegio, desaparece el colegio, entonces ¿dónde va a impugnar? Eso es la situación que la Junta tiene que revisar. Claro, tiene que ir a la Junta. Por eso es que la Junta debe ser flexible, y creo que el presidente de la Junta lo ha sido en algunos casos. Pero lo de Esperanza debe revisarse por ese detalle. Sí, eso está contemplado. O sea, por ejemplo, esa es otra de las cosas que ellos muestran, los partidos de oposición, que muchas actas no estaban plastificadas. Que al no estar plastificada, no se previó por eso mismo, porque eran electrónicas. Permitía el alterar el acta, porque al no estar plastificada, entonces cualquier persona podía. Todo el montaje se hizo para electrónico. Entonces, todo se hizo pensando en que era electrónico. Es correcto. Entonces, al final, dominicanamente se improvisó. Como decimos aquí, en el camino arreglamos la calle, ¿verdad? Pero lamentablemente, aún hubiera sido electrónico, si solamente hubiera sido electrónico, aquí muchos colegios no se hubieran podido contar, porque en muchos colegios no funcionaron los equipos. Pero que no han contado todavía. ¿Qué piensa usted? En otros colegios, los que estaban, las máquinas o no asistían o no llegaron. Bueno, en el 30%, 29.3% del levantamiento se instalaron antes. No hubo equipos. ¿Qué piensa usted del no hubo equipos, nunca llegaron. Entonces, en otros no funcionaron, en otros se le acabaron las baterías porque se fue la luz. Sí. Entonces, imagínese usted si solamente nos hubiéramos quedado con los equipos. Josefina, ¿influyó en esto la renuncia de los 3.000 técnicos? No. Eso no creo que haya sido el elemento, porque los equipos llegaron tarde y eso no tuvo que ver con eso. Se supone que el montaje, de acuerdo a lo que dijo el presidente de la Junta, se iba a hacer un día antes. Sí. El sábado, desde el viernes, iban a estar montando todos los equipos en los diferentes colegios y probándolos para ver si realmente... Mire, lo que pasa es que cuando usted va a introducir un tipo de equipos a la magnitud de lo que son 15.339 colegios, por primera vez, lo recomendable es hacerlo por etapa, hacer un plan piloto. Vamos a hacerlo en el Gran Santo Domingo, que somos los que estamos más cerca
de la tecnología, donde está la Junta Central Electoral, quizá donde hay un mayor número de personas que conoce o puede operar equipos electrónicos. Y en la próxima elección entonces vamos a ampliarlo, pero vamos a ponerlo en prueba. Entonces, poner a ejecutar ese número de equipos sin, como dijo la señora Yolanda, sin tener en cuenta que si falla el plan A, ¿dónde está el plan B? Porque nosotros aquí no solamente que no llegó el equipo, nos tenemos muchas precariedades con el sistema energético y también con el problema del internet, que esos equipos iban a operar con internet para poder enviar los resultados a la Junta o a las juntas municipales o a la Junta Central Electoral. Entonces, esas son cosas que tenían que preverse. Si falla esto, entonces, miren, lleven esto aquí. ¿Por qué hubo un padrón físico? Por petición de los por lo mismo, por si fallaba el padrón electrónico digital. Entonces aquí vamos a hacer. La Junta previó ese elemento y fue importante. Pero entonces, lo que vi fue que los actores de los partidos no hicieron su tarea en cuanto a la supervisión, porque 2 años antes se anunció la licitación de los equipos. Lo vi peleando por cuál equipo asignaban, no por el desafío de implementar la tecnología. Cuando todos parecieron estar de acuerdo, entonces venimos 2 semanas antes de la elección, 1 semana y pico. Mira, a decir, bueno, no se puede. ¿Tú sabes cuál es la apreciación que nosotros tenemos? Que los partidos estaban muy involucrados en sus candidaturas internas y se olvidaron de lo demás. Entonces, al ser algo nuevo, ellos dijeron, bueno, tecnología, sí, chéverísimo, ¿verdad? Como decimos nosotros. Y dejaron eso a la Junta, a la responsabilidad de la Junta. Como nos dice muchas veces el presidente de la Junta, que nosotros fuimos que alborotamos los partidos, pero como nosotros no tenemos candidatos, nosotros lo nuestro es las elecciones, nosotros sí nos concentramos en eso. Y que se hagan bien. Y desde el principio comenzamos, desde el 2014, cuando se hizo la licitación, nosotros tuvimos pendiente esa licitación. Y le pedíamos al presidente que cómo se escogió, que cuáles eran los términos de referencia todo el tiempo. Cuando empezaron a llegar los equipos, nosotros dijimos, hay que hacerle una auditoría a esos equipos. Fuimos nosotros que dijimos eso, que había que hacer una auditoría. ¿Por qué? Por todas las razones. Un equipo nuevo hay que probarlo. Además, ustedes saben lo que implica un equipo electrónico que puede ser manejado porque tiene un software. A un software tú le puedes decir, hazme esto y esto. Y tú puedes estar a kilómetros de distancia de ese equipo. Entonces también hablamos de eso. Entonces los partidos estaban igual con el padrón. Nosotros también dijimos, hay que hacer una auditoría al padrón. ¿Por qué? Porque en el 2014 ustedes están diciendo esto, en el 2015 esto. Entonces, ¿cómo que en el 2015 hay un crecimiento de 600,000 votantes nuevos y en el 2016 baja a 300? ¿Y qué pasó con los otros 300 que estaban en el 2015? Esas son preguntas que no han sido respondidas. Están ahí, a pesar de que quien le hizo la auditoría al padrón tampoco respondió esas preguntas. ¿Qué pasó con esa gente? Que la misma Junta dijo en el 2015 son 600,000 y ahora en el 2016 son 20. Está hablando del padrón que dijo Latino Barómetro, que es el mejor padrón del mundo. Ese mismo padrón. Que es mejor que el padrón suizo. Ese mismo padrón. Incluso no se puede comparar con el padrón de Estados Unidos que no tiene. Así mismo, ese mismo padrón. Mismo padrón. Eso lo dijo Latino Barómetro, que ese es uno de los mejores padrones del mundo. Bueno, hubo gente que fue a votar y no se encontró en el padrón. Hay evidencia ese informe no respondió a esa pregunta de datos que muestra la misma Junta Central Electoral. Que ¿Hay evidencia de gente que fue a votar y no estuvo en el padrón? Yolanda, estoy hace rato aquí haciendo más que un controlador aéreo. O sea, entonces los partidos, cuando vieron esas cosas, ya tarde en el tiempo, ¿verdad? Quisieron entonces reaccionar. El equipo, el padrón. Ellos vieron esa cosa y también vieron las encuestas. Y vieron los resultados que iban a obtener y reaccionaron, porque algún pretexto había que tener para justificar esos resultados. Para que vieron ambas cosas también. No es eso, Julio. No es eso. Ellos vieron ambas cosas. No lo estoy llevando por ahí. Yo tengo dos inquietudes. Digo, una es mía, la otra se la voy a transmitir porque Cristian Jiménez me pidió que lo hiciera a partir de algo que se dijo hoy en su programa esta mañana. La mía. Yo tengo serias inquietudes en relación a la pésima formación del personal, no solo que deba manejar o que haya debido manejar
el proceso en colegios electorales, sino la pésima formación de los delegados de los partidos políticos. Porque la ley prevé prácticamente todas las situaciones que se han dado, pero no hay conocimiento. O sea, estamos hablando de delegados que no hacen su trabajo, que dicen, me fui y no se llenó el acta. Pero ¿cómo no se llenó el acta, señor? Usted está ahí para eso. Y si usted no tiene, y si en su colegio electoral no le dieron el papel para que se llenara, no apareció un acta física, usted coja un papel. Sí. Y hágala. Claro. Y Déjela haga sus fuera. anotaciones ahí. Déjelo ahí. Entonces, hay una cantidad de situaciones de actas de votos duplicados, cuando exceden. La ley dice que es lo que hay que hacer con todo. Habla incluso hasta de boletas que deben ser quemadas. Pero, ¿qué veo? Veo que no ha habido por parte de los partidos políticos un esfuerzo mínimo por equipar a su gente de los rudimentos fundamentales para defender el voto, porque que a la gente se le está olvidando, y excúsenme el desahogo, a la gente se le está olvidando que no es la posición, no es María Elena como candidata que se defiende, es el voto tuyo. No es la candidatura de María Elena, es tu voto, es el voto de la mayoría, de todo el que va a ese colegio electoral, lo que se tiene que defender. Entonces, concretamente, Participación Ciudadana tiene algún tipo de proyecto de formación para los partidos políticos en temas electorales. Eso es lo primero. Lo segundo, ya esto es una inquietud de Cristian Jiménez. Dice Cristian, por favor, pregúntale en nombre mío, ¿qué opinión tiene Participación de la acusación contra Santiago Sosa, presidente de la Junta Electoral del Distrito, de ser cómplice del alegado fraude del PLD, en documento leído por Aura Celeste Fernández, ex miembro de la Junta, visto que Sosa fue director general de Participación Ciudadana y sugerido por el puesto para esa entidad y otros grupos? Repite la Cómplice lo acusaron, de cómplice del fraude. De cómplice del fraude, lo acusó. O sea, el grupo de senadores que sacaron la votación dice que Santiago Sosa es cómplice del fraude que el PLD está haciendo en el distrito. No conocen a Santiago Sosa, evidentemente. Sí. Entonces, la inquietud con la pésima formación a nivel de partidos políticos, y número 2, la inquietud de Cristian, la acusación de el presidente de la Junta Electoral del Distrito. Ahí concluimos. Sí, bueno, lo primero es que nosotros en este momento no, pero tuvimos un proyecto por 3 años conjuntamente con INTET de formación política para los partidos, en el cual se hizo cuota para que un partido no tuviera mayoría que otro, claro, en función también de la cantidad de militantes que tiene un partido, ¿verdad?, con relación a otro. Pero cuotas en cuanto a cantidad de personas por partido y en cuanto a género, para que tampoco las mujeres quedaran fuera. Este proyecto se desarrolló conjuntamente con INTET, duró 3 años, fue un proyecto muy exitoso, y déjeme decirle, Yolanda Martínez, lamentablemente muchos de esos jóvenes, porque fue con jóvenes, para ver si cambiamos la práctica, ¿verdad?, han estado asumiendo las mismas prácticas que nosotros creíamos que no debían darse, como comprar votos, etcétera, etcétera. Lamentablemente. Qué barbaridad. Ese proyecto duró 3 años y fue un proyecto muy, muy interesante. Incluso muchos de ellos, eso tenía también unas becas para hacer un curso fuera, en los Estados Unidos, que ganaban, porque no todos podían ir. Los mejores estudiantes de cada periodo, de cada grupo, iban a los Estados Unidos a reforzar. Ellos hasta conformaron una asociación de egresados. Pero yo creo que yo recuerdo de esa asociación. Sí, no son de egresados. Sí, es verdad. Incluso ellos se mantenían integrados, intercambiando, y nosotros queríamos, bueno, para la próxima elección no vamos a tener diferencia, pero lamentablemente no. Pero estamos vislumbrando que es una pena tener que decir que no solamente son los militantes de los partidos con los que hay que trabajar. Nuestra ciudadanía es un hecho que a mí me ha dejado consternada. No porque es la primera vez que aquí se compran votos.
Cuando antes cuando los observadores nosotros tenían que meterse por los callejones a ver en qué esquina, metido por un rincón en una casa, hay alguien comprando votos. Y ahora la franca. Oye, la gente sale ahora, vendo mi hasta voto. las 3 de la tarde. Vendo mi voto. ¿Quién que me va a dar lo mío? Sí. Lo mío, así mismo. Sí. Que yo no he votado. Yo no he votado lo mío. Sí, mira, no, Dirigente. De todos los partidos. No, porque es ciudadano, el ciudadano como ciudadano. no le eso- importa. exacto. No El que le le- importa Sí, pero quién. lo que dice de No, todos que los todos los partidos es partidos- que de todos los partidos fueron a buscar. De todos los partidos. Pero que, Claro. Hasta ¿Quién dirigente. tiene Porque además es más, le cobraron a varios partidos. más beneficiario? sí, bueno, yo supe de varias gente que después que votó volvió y volteó la célula. Sí, por eso era que tenía que votar Volvió y por el vendió PUM. la célula. Así sí. mismo, Eso fue- exacto. Lo que mejor negociaron fue lo que mandaron a votar por el PUM. Hicieron el pum. No, porque ahí tenían una prueba del Estaba voto. especializado. Sí. Ah, verdad, sí, ahí tienen la prueba. Lo de la Sí. Junta del Distrito, el Lo de la documento Junta- dice, ajá, el Bueno, documento del dice- fútbol. lo de entrenamiento también, fíjense, es muy coincidente que tanto el informe de la OEA como de la Unión de Organismos Electorales y en el nuestro también se hable de falta de entrenamiento al personal de los colegios. También hubo mucha deficiencia, porque solo el técnico, el apoyo técnico sabía manejar los equipos o sabía lo que era eso, pero el resto, el presidente, el vocal, el secretario, la secretaria, ok, no sean los técnicos, pero al menos debe tener información en qué consiste eso. Entonces estaban ahí mirando eso como cuando te llega como en la época de Chino básico. Ajá, Yo tenía ¿verdad? así, le cuando estaban llegó hablando chino, cuando llegó el día de mandarín. Macondo, ¿verdad? Y que ¿y esto qué es? Ajá. Entonces, eso es algo que se lo han criticado y que nosotros queremos también que la Junta debió fortalecer más. Muchos presidentes en los colegios, como no funcionaba el catahuella o el identificador del Sí. votante, se quedaban paralizados esperando que apareciera un técnico. Señor, vamos a comenzar manual, porque si no aparece el técnico, entonces no se va a votar Tú nunca. tienes un padrón en la mano, Tú impreso. tienes un padrón en la mano, Sí. ¿verdad? Entonces, tenemos que formar, en este país hay que formar a todo el mundo, por lo que yo veo. Al ciudadano, a los partidos, a los que trabajan en los colegios. Bueno, es bien difícil la tarea, pero tenemos que hacerlo. Lo de Y la- ustedes que tienen la posibilidad de llegar a todos los hogares dominicanos, hay que trabajar. Este país no puede seguir por esa ruta. No es la mejor ruta. Claro. Yo estuve en una entrevista con que participaron unos venezolanos y me dijeron, si ustedes no se cuidan, los veré como Venezuela. Bueno, Ok. gracias. Así no. Bien. No, Entonces- no, pero tampoco hasta Bueno, no, no, yo no, me... no, Este ahí- país es demasiado Yo bueno. me No, inscribí. Pero ellos también son Que Dios buenos. no libre, no. Ok, entonces, con relación Este a país no la- va para Venezuela, puede ir para otro lado. pero- Con relación a la acusación de Sosa, si Sosa Mira, lo de- es lo- un... Lo de Sosa, sí, el muy importante. documento dice, ¿verdad?, que ante hechos fraudulentos tan graves que denotan una complicidad abierta de la Junta Electoral del Distrito Nacional, los suscritos anunciamos, primero, el retiro inmediato de todos nuestros delegados, que no es Que verdad ningún- que han retirado nada. Por lo menos el que tenía delegado ahí no lo retiró, que el No, PRM. el que porque- tiene candidato porque electo. los otros mandaron a La retirar. denuncia, dice la denuncia de que la Junta Electoral del Distrito está participando de manera directa en un fraude para favorecer a los candidatos del PLD, negando todo derecho de defensa de los delegados de los partidos políticos y candidatos. Y sé que nos reservamos el derecho de accionar por la vía que acuerda Sí. la ley, tanto en materia electoral, penal y responsabilidad civil, Bla, bla, contra bla, todo bla. y cada Bien. uno de los autores de los fraudes. Sí, Bien. mira, lo primero es que Santiago Sosa pertenece a Participación Ciudadana. Sí. Él es miembro de Participación Ciudadana. Y no cobra un Ahora chele por mismo- ser presidente de la Junta Municipal Electoral. Es honorífico. Sí. Me consta. No, segundo. Es honorífico. Nosotros fue coordinador general de Él Participación puede, él Ciudadana. puede cobrar, eso no le quita. No, pero no cobran. Mira, Un problema. Santiago Sosa es una persona seria, honesta, formada, Así o sea, es. lo que él está trabajando, él sabe lo que hace, una persona transparente. Es decir, lamentablemente, a veces la gente cuando está en situaciones difíciles, de manera caliente no se puede a veces hablar. Hay que claro. ver las cosas frías. Yo creo que incluso lo que él está haciendo Que no es se lo presta mejor que ninguna se ha podido vagabundería. hacer. Sí. Porque él ha organizado diferentes grupos, como ya los presidentes y los secretarios de esos colegios no están porque depositaron y se fueron. Quienes están contando
esos boletos ahora son otras personas. Yo no sé si eso va a traer tal vez algún tipo de discusión legal, porque no son los verdaderos presidentes de los colegios que se están contando. Pero yo pienso que por la circunstancia hay que enfrentar el problema. Claro, Hay que claro. enfrentar el problema. Entonces, él ha estado haciendo un proceso que hay que reconocerlo. Ha organizado 6 grupos para ir mirando los colegios, porque Así son es. muchos colegios. De cara a todo el mundo. Solamente en el distrito son más de 1600 colegios para la boleta C. Sí, Sí. 600. Solamente de la boleta C. Hay otros tanto de la boleta B. De la A, él consideró que como la diferencia entre los candidatos que van a la presidencia es tan alta que el resultado de un 5% de los colegios no iba a alterar. Entonces, como están tan abrumados, es mejor trabajar con los que tienen más dificultades que con los que ya no tienen tantas dificultades. Así es. Y creemos que es razonable lo que él está haciendo. Bueno. O sea, nosotros queremos que el trabajo a Santiago hay que dejarlo que termine de hacer su trabajo, y los partidos deben quedarse ahí. Porque aquí había un político que murió, que decía que las elecciones se ganan en las mesas, que en esa época se llamaban mesas. Es decir, sabemos que los políticos, porque eso lo han dicho todos los partidos, se venden y se cambian y se mudan ellos mismos los votos del delegado que no está ahí, porque eso no es un secreto. El delegado que no está ahí, este sacó 10 y ese no va a ganar para ningún lado, pónselo a fulano. Así es. Entonces, lo recomendable es que ellos se queden ahí. Porque además, usted después no puede alegar absolutamente nada. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias a Josefina Arbelo, coordinadora de participación ciudadana. Ya cuando ustedes tengan el otro informe, que ya es el informe del asunto postelectoral la semana que viene, si Dios lo permite, pues estamos otra vez conversando. Así es. Vamos a hacer entonces un cambio. Está con nosotros la doctora Anina del Castillo, Mira. la titular de Proconsumidor, que Mira, es una Julio, actividad muy importante con motivo del Día de las Madres. Quiero agradecer, Proconsumidor. Julio, antes de que nos vayamos, quiero agradecer a la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, o sea, la encargada del Distrito Nacional, que fue y visitó. Oye esto, Yolanda, tenían decibeles por encima de 75 la planta. Estaba violando la ley 6408, tenían contaminación de CO2, tienen una multa y fueron citados a la oficina para que regularicen la situación. Bien, Y excelente. que Gracias, tiene que ser Bueno, así. como yo me Gracias. debo ir. Gracias, Rafael Dipré. Tenemos que encargado estamos de- fuera. Venimos ahora que estamos